Buenos días. Quería decir de mi honor y mi placer de estar acá en este momento tan importante que se presta un homenaje realmente necesaria al doctor Jorge Mosset, que es para todos nosotros, en nuestra opinión, el más importante jurista civilista de Latinoamérica. Y una de sus características es justamente la generosidad, de una manera muy especial, muy sencilla, de transformar las cosas más complicadas, complexas del derecho y de las relaciones humanas en algo sencillo, algo límpido, que se comprende perfectamente. Sus ideas sobre el valor de la persona humana, sus ideas de cómo contratar en una sociedad compleja del siglo XX, finales del siglo XX, inicio del XXI, cómo contratar en este Estado liberal, sus pensamientos sobre el contrato, el combate a la frustración del contrato, de los fines del contrato. Todos sus trabajos sobre la emergencia económica tienen un impacto en toda Latinoamérica importantísimo, y en Brasil es considerado uno de los más, no solamente renomados, pero los que tienen más fuerte impacto de pensamiento. Realmente, si pudiera hacer una imagen para este profesor, que desde acá, de este río fantástico que tienen, sería el viento. Es un viento fuerte que va hasta Brasil, va a Chile, va a Uruguay, va a todos los países aquí representados, trayendo una renovación del pensamiento. No solamente el 68, sus trabajos sobre la actualización del código tuvieron, diría, una fuerte, fueron muy fructíficos en Brasil. Tenemos también nosotros un nuevo Código Civil, que uno de sus amigos, quizá el profesor que primero hizo esta amistad, Brasil, Argentina, el profesor Clóvis do Couto y Silva, siempre decía que el profesor Mosset es su grupo. A la época de jóvenes, ¿no? El profesor Ricardo Lorenzetti, el profesor Javier Agá y todos los que están acá, que este grupo sería el futuro de la renovación de nuestro derecho y de todo el derecho de Latinoamérica. Estaba cierto. Entonces, para nosotros, este momento es realmente impresionante. No sé a decir si el profesor Mosset es un viento minuano, así, un viento helado. No, yo quería hacer una otra figura de lenguaje para decir también del trabajo del edificio que este jurista construyó en sus años de producción espectacular, doctrinaria. Y quería que ese pájaro no fuera solamente un pájaro que tras el verano, que cambia las estaciones, pero un pájaro trabajador, que me dijeron que acá se llama hornero, ¿no? Este hornero es muy inteligente y pasa todo el tiempo a construir su casa, una casa que pone en un lugar seguro para que no caiga. Y esta construcción, este legado, esta heranza que deja, es muy bonita. Así como el hornero, también ese pájaro tiene solamente una persona que le acompaña siempre,
que en caso es de una Marcela, ¿no? Y así construye el futuro. Y en este caso el profesor Jorge Mosset construyó el futuro del derecho civil, del derecho privado, del derecho del consumidor, no solamente acá en Argentina, que ya sería mucho, pero construyó el futuro en Brasil y me parece en toda Latinoamérica. Entonces estamos todos muy contentos. Primero porque hay este pájaro, porque él es tan generoso que no limita sus construcciones, sus teorías, sus ideas a Argentina. Tiene una aplicación, una práctica, una revolución, un momento, vamos a decir así, de reflexión de su pensamiento por toda Latinoamérica. Entonces, muchas gracias. Vamos a pasar el día hablando sobre esto, pero quería empezar con este homenaje. Nosotros brasileños trocemos un pájaro para él, vamos a dar hoy a la noche, justamente porque para nosotros él es lo que más construyó, que tiene el edificio más bonito de todos los grandes amigos y grandes juristas de Latinoamérica. Mi conferencia es sobre la codificación del derecho del consumidor y especialmente sobre los desafíos del pluralismo de fuentes y los modelos que tenemos para enfrentar, para empezar a dar soluciones justas, soluciones sensibles para todos esa complejidad del actual siglo XXI. Quería hablar sobre las opciones argentino-brasileñas de codificar el derecho del consumidor y en una segunda parte sobre el diálogo de fuentes, que es una teoría de mi maestro Eric James de la Universidad de Heidelberg, que tuve el placer de trabajar con él durante mi doctorado. Una teoría que presentó en su curso de La Haya de 1995 sobre los reflexos de la posmodernidad en el derecho internacional privado, pero que esta teoría se fue presentada en derecho internacional privado, se puede transferir muy bien para el derecho intertemporal y también la teoría general de derecho hoy. Vemos los impactos de esta teoría también en el Código Civil y Comercial de la Nación, los artículos 1 y 2, de manera que este tema puede nos ayudar a empezar a pensar cómo mejorar la aplicación del derecho del consumidor en nuestros países. ¿Qué es un código? Codificación es un sistema, una orden, un todo, una construcción también. El nuevo Código Civil brasileño unificó las obligaciones civiles e empresariales. Con esto retiró mucho la importancia del Código Comercial. Tenemos, pero solamente para derecho marítimo. Esta opción a su momento fue fundamentada en los grandes estudios de Teixeira de Freitas, que también tiene impacto aquí en este diálogo Brasil-Argentina. También en el Código Civil italiano de 1942. Había otros modelos, quizá más interesantes, quizá más jóvenes, como la actualización del Código Civil alemán en 2000, que se incluyó en la parte general la figura del consumidor, parágrafo 13, y la figura del proveedor o empresario o proveedor de servicios y productos, parágrafo 14, un tanema. Pero los brasileños teníamos un ramen, un cuadro constitucional diferente. En 1988, porque nuestro Código Civil
no tenía habido esta actualización que el profesor Mosset y sus colegas de acá hicieron en 68, el Código Civil fue considerado no apto, no estaba a jour para los desafíos del final del siglo. Entonces, la opción del constituinte, al hacer la Constitución de 1988, después de una dictadura también muy longa en Brasil, fue tener un código de defensa del consumidor. Está en el artículo 48 de los actos de disposiciones constitucionales transitorias, que el legislador tiene que hacer, es un mandato, Gebot, una orden, tiene que hacer un código de defensa, de protección del consumidor. Y más allá, en la lista de los derechos fundamentales se incluye el artículo 5, inciso 32, número 32, que el Estado tiene un deber también, un deber afirmativo, ¿no? Deber alguna cosa, deber de prestacional. El Estado debe proteger en la forma de la ley el consumidor como sujeto. Estas opciones que se completan con el artículo 170, número 5 de la Constitución, de la Orden Económica Constitucional, dejaron muy claro que en Brasil teníamos que tener un Código Civil y un Código de Defensa del Consumidor. Y que este código, que tenía nombre constitucional, era un código de defensa de la persona, no de los contratos de consumo, no de la relación de consumo, que podría quizá ser incluido en el Código Civil, por ejemplo, ¿no? Como antiguamente en el Código Italiano, antes del Código de Consumo de Italia, o diferente del Código de Consumo de Francia, que no tiene definición de consumidor. El Código de Consumo de Francia va a tener definición de consumidor ahora por una directiva general de los derechos de los consumidores. Entonces no eran códigos focados, preocupados, como si fuera un edificio construidos para la persona, el sujeto de derecho, la preocupación mayor del profesor Mosset, la persona humana. Sí, para la relación, para los contratos, para el sobreendeudamiento, los efectos negativos, la salud del mercado, la competencia en el mercado, pero no la persona. En Brasil, lo sui generis del derecho brasileño es justamente este mandamiento, este gebot constitucional, de elegir al lado del Código Civil, de lo que resta del Código Comercial, un otro código, un microcódigo, un pequeño código especializado en la protección de este papel, de este rol en la sociedad que es ser consumidor, destinatario final de bienes, productos y servicios. Por tanto, el paradigma de la codificación brasileña es un paradigma de pluralismo necesario, constitucional, vamos a decir así, ¿no? Por esto, la codificación brasileña, que ahora va a completar este año 25 años, es de 1990, tiene una parte general, tiene un artículo que hace este diálogo de fuentes. Yo voy a leer este artículo que dice lo siguiente: los derechos previstos en este código no excluyen los otros derechos decorrentes de los tratados o convenciones internacionales, de la legislación interna, de los regulamentos expedidos por las autoridades administrativas competentes, bien como de los que deriven de los principios generales del derecho, analogía, costumbres, equidad. Este artículo 7 consideramos que es el artículo del diálogo. ¿Por qué? Porque hay una conciencia constitucional que este microcódigo tiene que hablar con los otros,
Y la idea es la protección del hombre, del favor debilis, ¿no? De la protección del pro homini, vamos a decir así. Entonces, este hombre, este consumidor, él tiene que ser protegido, no importa si es en el código, una legislación, si es en la ley sobre medicina prepaga, tenemos de 96, tenemos un estatuto, un conjunto de derechos y deberes de los ancianos, por ejemplo. Tenemos un estatuto de derechos y deberes sobre los niños y jóvenes. No importa dónde está este derecho, puede estar en el Código Civil nuevo de 2002, puede estar en una ley bancaria, en una resolución del Banco Central de Brasil sobre tasas, intereses. No importa dónde este derecho está. Yo voy a utilizar todos juntos con este código, quizá la parte procesal del código, quizá la parte de inversión de la carga de la prueba, quizá la definición de consumidor, quizá la lista de las cláusulas abusivas. Bueno, voy a utilizar junto para esta idea constitucional de protección del sujeto de derechos consumidor. Este tipo de codificación tiene este paradigma, que es el paradigma del pluralismo. Y este paradigma, y por eso es tan interesante hablar sobre la teoría del profesor Eric James, es el paradigma europeo. Se dice, esta no es una teoría europea, no se puede utilizar. Claro que todo se puede adaptar, no es necesario copiar, pero también no se necesita hacer los errores de los otros nuevamente. Podemos ser más inteligentes y pegar lo bueno de la experiencia, que derecho es experiencia, es cultura, y modificar para las diferencias. En Europa tienen una fuerte codificación supranacional. Tienen también, como en Argentina, una jerarquía muy alta de los tratados. Tienen muchos tratados, tratados de derechos humanos, de tratados de derecho comercial, tratados de uniformidad, de armonización, tienen las directivas europeas, los reglamentos, tienen mucha legislación. En este momento complejo, plural de fuentes, ¿qué es la primera y más importante desafío al jurista, a este que va a tener que elegir las leyes o la ley que va a aplicar? El desafío, vamos a decir así, mayor del momento es justamente el pluralismo. Y no se puede decir que la jerarquía, los criterios de la escolástica, vamos a decir así, de la Edad Media, que una edad, se fueron a hacer una figura de lenguaje, la Edad Media sería un triángulo, porque hay mucha jerarquía, hay mucha inmovilidad, ¿no? Quien es rey, noble, muy bien, pero los dos vasalos, los servos, ¿no? Serviciales, feudales, no tienen futuro. Y no hay cambios internos. Es una época de los estatus, es todo perenne. La modernidad fue una época de sueños, de perfección. Podríamos hacer como figura de lenguaje un cuadrado, porque es perfecto, ¿no? Exacto. Entonces, el código del moderno, ahí está el derecho. Para está la economía, la raza de las personas, la edad de las personas. Bueno, alguna cosa es relevante, pero la mayoría de las cosas, la economía, la moral, la ética, la religión, no es derecho, es el no derecho. Y acá, perfecto, está el derecho del código, derecho posto, codificado, perfecto. Bueno, sabemos desde Natalino Hirti hizo en su magnífico libro, La era de la descodificación, el profesor Mossetti escribió tanto sobre eso, el profesor Ricardo Lorenzetti también. No estamos más en este blanco-negro, ¿no? Perfecto derecho, nada de derecho. Como que la economía no es derecho. Hoy hay líneas de reflexión
que dicen que la economía, la eficiencia económica, el análisis económico del derecho es más importante que quizá otros paradigmas de justicia en el caso concreto, ¿no? Entonces, este blanco y negro no hay más. Y este momento que estamos viviendo, el profesor Eric James llama de postmoderno, podemos llamar de hipermoderno, como quieran, high modernity, al final de la modernidad, no importa el nombre, importa la idea, que es una fotografía de este redondo, de este microcodificado, de montones de sistemas, de microsistemas conversando, y que esta es la lección europea, no van a disminuir. Este código que los señores tienen es un gran esfuerzo, un magnífico esfuerzo intelectual y doctrinario de hacer orden en la desorden. Porque lo que vivenciamos todos nosotros es una angustia. El aplicador de la ley, este intérprete, tiene una angustia básica, que es ¿qué ley aplico? Y ustedes tienen una solución fantástica, que este Código Civil y Comercial de la Nación, que dice, ¡ay! Aquí vamos a comenzar, empiece por acá. Y después tienen otras leyes de defensa del consumidor, de medicina prepaga, de contratos especiales, pero hay que empezar acá, en este edificio que los obreros, ¿no? Oneros, como dice ese pájaros, ¿no? Aquí de Argentina, construirán. Entonces esto es realmente un regalo para todos nosotros, que hay una orden nuevamente en este mundo muy complejo de desorden. Es un nuevo paradigma, por eso que sin duda nosotros, Bruno Mirage y yo, hicimos 6 meses de investigación en Porto Alegre sobre el nuevo código, que yo conocía un poco, pero con mi amigo Antonio Herman Benjamín trabajamos en algunas partes, pero es un edificio fantástico. Cada vez que se empuja, como si fueran pisos, ¿no?, de este edificio, tiene muchas cosas muy bonitas. Pero lo más importante del edificio es la manera de construir, la parte general, los principios, los valores y este diálogo de fuentes que empieza el código de una manera tan gentil que parece obvio, pero no tiene nada de obvio. Es muy difícil, es muy complejo, es realmente sofisticado. Y por eso las lecciones europeas, que es un derecho sofisticado, no es tan pragmático, no es tan bonito, no es tan fácil como el derecho norteamericano, que quizá es más, diríamos así, tiene un marketing mejor, sin duda. Pero el derecho europeo tiene una sofisticación, y sus teorías tienen una sofisticación que puede ser utilizada en toda nuestra región. Por eso quería, en esa segunda y última parte, hablar sobre el diálogo de fuentes, empezando sobre el derecho del consumidor y el diálogo de fuentes. Hablé sobre codificación, las diferencias, pero lo más importante es la simbología. ¿Quién es el consumidor hoy? Dirían los señores, es un papel de la sociedad, un agente, teoría de los sujetos, todo sociología muy bonito. Pero ¿por qué se escribe tanto en materia de consumidor hoy en la sociología? Si vamos a los sociólogos o economistas del siglo XIX, ¿no? Karl Marx, Max Weber, o uno que me gusta mucho, Georg Simmel, y lo que vemos es un análisis de la producción o del mercado de producción, un análisis del mercado de distribución de masas, ¿no? Pero una pequeña análisis del mercado financiero también, de finanzas, la moneda y tal, pero casi nada sobre el rey del mercado, el consumidor, ¿no? El papel más importante, el co-contratante final. Este es solamente un número, ¿no? La análisis, la inteligencia, vamos a decir así, las críticas, la parte política, el poder, estaba entre el capitalista
y el trabajador, que es una relación privada también muy importante. Y vamos a decir así, teníamos salido del hombre como político, homo políticos del siglo XVII, XVIII, de nacer del Estado-nación, para el homo faber, que Hannah Arendt, de forma magnífica, ¿no?, hace su presentación desde que ella denomina animal laborans. El hombre que trabaja, que construye, que hace esa globalización fantástica. Es el empresario, claro, es el productor, el comerciante, el proveedor, ¿no? Es el trabajador que trabaja, que construye este mundo nuevo, desenvolvimiento, todas las ideas de progreso, magnífico. Pero ¿quién es el consumidor? Georg Simmel tiene dos libros impresionantes, uno sobre la filosofía, la simbología de la moneda, del dinero, y un otro sobre la filosofía de la moda. Yo quiero perder un minutito para hablar sobre de la filosofía de la moda. En este pequeño artículo, él trabaja en el siglo XIX sobre los consumidores de moda, diciendo así, ¡ay, qué interesante este mercado! No es de producción, no es de distribución, no es mercado financiero, es mercado de consumo. En este mercado, las personas están realizando sus instintos básicos, dos instintos básicos. Lo primero es el instinto de inclusión. Yo quiero consumir, vamos a decir, comprar un vestido, un reloj, cualquier cosa, un zapato, porque yo quiero estar con este grupo. Quiero poder entrar en un shopping center, en tribunales, en las fiestas, y quiero desaparecer. Que ninguém olhe para mí y dice, ese zapato no está bien. En Brasil, por ejemplo, por mucho tiempo se prohibió a las personas de entrar en los tribunales que no estuvieran bien vestidos. Las mujeres no podían entrar de pantalones, las personas pobres no podían entrar sin zapato, con estas que ahora están en la moda, havaianas, ¿no? Pero antes era terrible, ninguém tenía, los ricos no tenían havaianas, porque no era una cosa de nivel. Entonces, esta idea de consumir, de accesar el producto para desaparecer, ¿no?, para estar incluido en esta sociedad y ser una pieza que ninguém nota. Esto realmente es una total inclusión social perfecta. Esto es el consumo. Estar en el medio es desaparecer. Un instinto fantástico de sobrevivencia. Un instinto básico. El segundo instinto básico que Georg Simmel analiza en su teoría de la moda es el instinto de distinción social, la diferencia. El primer momento quiero estar en el grupo, el segundo momento quiero ser el mejor del grupo. Quiero estar en la más importante, dice en Brasil, tribo, ¿no? El más importante grupo, los grupos que tiene un automóvil Ferrari, Mercedes, no sé, quiero ser diferente. Yo soy importante, quiero hablar todas las lenguas, quiero hacer turismo, quiero conocer todo el mundo, yo quiero ser diferente. Esto también es a través del consumo. El consumo realiza sus sueños, que son instintos, ¿no?, del hombre que quiere ser el mejor, el jefe de la tribu, vamos a decir así, ¿no?, el animal más fuerte. Todo por acceso al consumo. Y simbólicamente hoy
Zygmunt Bauman y todos los otros hablan sobre esto. Critican la sociedad de consumo y nosotros mismos a veces criticamos, toda la gente anda de avión, toda la gente hace turismo. Ahora, en los últimos años fue 1 billón, más de 1 billón, 1.2 billones de turistas. Brasileños es el 5º grupo. El primero son chinos, después ven la Rusia. Y son estos que más gastan al exterior, compran. En los mercados también, compran. ¡Ay, consumismo, qué pecado! No. Están haciendo el instinto básico, número 1. Quieren ser desarrollados. Los brasileños compran porque no quieren ser pobres. ¿Quién son los pobres? Los nuevos pobres. Zygmunt Bauman afirma que los excluidos, los que están en exclusión social, que no compartilhan esta sociedad globalizada de información, estos son los pobres, los que no tienen acceso al consumo. Entonces, consumir es la manera de estar rico hoy, tener acceso al crédito, tener posibilidad de estudio, de información, de seguridad, de salud privada. ¿Cómo decir que esas personas no son importantes? ¿Cómo decir que el derecho del consumidor, que los contratos de consumo no merecen estar en el Código Civil y Comercial de la Nación, de la nueva nación argentina? No, esto es un derecho menor, derecho civil, derecho comercial. Es el derecho del siglo XXI. Hannah Arendt tiene una crítica justamente sobre la sociedad de consumo, porque es ter y no ser, ¿no? Esta idea de una filosofía. Pero realmente la estética de hoy es una estética hedonista. No es una ética de trabajo como el Homo Faber. Nosotros hoy somos, mi tesis pelo menos, somos homo económicos, et culturales. No somos cultura Latinoamérica, pero queremos ser tanto contra los otros, queremos tener tanto contra los otros, tanta información contra los otros, queremos ser buenos como los otros. ¿Por qué no? ¿Porque nacemos acá abajo, en el sur? No. ¿Somos menos que los otros? El consumidor es el mismo. Estándar mundial. Esto es inclusión. Es un derecho de igualdad en la desigualdad. Es un derecho de la diferencia. Es un derecho, en mi opinión, de una importancia simbólica para nosotros, pobres, ¿no? Importantísima. Bueno, entonces la codificación de Argentina tiene una edición, que es la lesión de la inclusión. Ahora, el derecho del consumidor hace parte integrante del Código Civil y Comercial de la Nación. Excelente, ¿no? Muy bien. Esto resuelve la parte de jerarquía del derecho, ¿no? La parte de la importancia, y realmente esta lesión tenemos que tener en Brasil, porque este jerárquico hoy el simbólico, ¿no? Es tan importante cuanto la práctica. Pero el segundo punto es justamente cómo aplicar todas las leyes especiales que nosotros tenemos, muchas están nuevamente ahora en este código, y mantener la coherencia del sistema. Porque hay una unidad que la Constitución asegura, ¿no? En Brasil, en Argentina, en Chile, Uruguay. Bueno, hoy estamos, el profesor Mosset tiene un reciente libro sobre derecho civil constitucional. Entonces realmente sale de allí la orden, la coherencia. En esa teoría, el profesor Eric James, de los diálogo de las fuentes, él afirma lo siguiente: el paradigma cambió. El paradigma de los criterios de la escolástica de la Edad Media era un paradigma, vamos a decir así, jerárquico, ¿no? Entonces, el criterio de la jerarquía, lex superior,
el criterio de la especialidad, lex specialis, el criterio del tiempo, ¿no? Lex posterior o anterioridad, eran criterios blanco y negro. Maravilla. ¿Por qué era blanco y negro? Porque el ámbito de aplicación de las leyes era coincidente, vamos a decir así. Si pegamos estos criterios de derecho intertemporal, había una lógica, la lógica de la ley anterior, y una nueva lógica de la ley posterior. Y se veía ley anterior, ley posterior, lex specialis, derogat, lex generalis. No, ok, jerárquicamente superior había un momento que las dos leyes totalmente o parcialmente se revogaban, abrogaban, superaban. Era una antinomía perfecta. Blanco y negro, nuevamente. Entonces, el aplicador de la ley decía, ley posterior voy a aplicar, lex specialis voy a aplicar, lex superior voy a aplicar solamente esta. No había un diálogo, no había dos lógicas. Las dos lógicas terminaban en un monólogo. Solamente una de las leyes podría hablar, una fuente blanca. Y todo salía los otros colores no. Siempre un sistema perfecto, puro, jerárquico, una construcción moderna perfecta. Se puede aplicar en la Edad Media, en la idea de un derecho moderno perfecto, pero las promesas de la modernidad no se realizaron. No somos todos libres, no somos todos iguales y no somos nada fraternos, nada. El hombre libre e igual es un devorador de otros, no tiene nada de fraternidad. Bueno, entonces hay que establecer un nuevo paradigma, hay que pensar lo que vamos a hacer ahora. Tenemos que pensar una nueva jerarquía. ¿Y qué es más importante en la era de desorden, como afirma el profesor Ricardo Lorenzetti en su teoría de la decisión judicial? O, si quieren, un europeo que piense igual también, la profesora Sofanor de Francia. Es la coherencia. Esta es la jerarquía del siglo XXI. Hay que tener una coherencia de nuevo, renovada la coherencia. El sistema, no perdemos el sistema, no perdemos la unidad, no perdemos la Constitución. Solamente que la Constitución tiene muchos valores, muchos principios. Yo tengo que aplicar coherentemente, proporcionalidad, todo lo que pensamos hoy en materia de principios y manera de aplicar, porque estamos luchando por la coherencia, estamos intentando crear un sistema coherente. Y hay una manera de hacer, que es el diálogo de fuentes. ¿Y cuál es el diálogo más importante? Es el diálogo de coherencia. Si yo tengo una lógica de protección, por ejemplo, del consumidor, y tengo un contrato que tiene una otra lógica, dos lógicas, diálogos, dos lógicas que van a hacer una síntesis, tesis, antítesis, síntesis. Só que la síntesis no es una ley se aplicando, es el pluralismo de fuentes en la práctica. Entonces yo aplico dos o más leyes siempre con los valores, los principios, las órdenes constitucionales, que es como si fuera un sol que ilumina. Aplico dos o más leyes al mismo tiempo. En el mismo caso, tengo una nueva jerarquía que es constitucional, vamos a decir así, ¿no? Que son los valores antinómicos de la Constitución que dicen hay que proteger el débil,
hay que proteger el medio ambiente, hay que proteger la competencia. Pero este contrato tiene también una idea económica, no puede morir. Entonces hay que hacer un diálogo de estas fuentes, coherente. Los principales valores pueden estar en la microcodificación, como en Brasil, el Código de Defensa del Consumidor, pero hay superiores, como los estatutos, los conjuntos de derechos y deberes. Si hay un consumidor anciano, si hay un consumidor niño, bueno, entonces aquí tenemos 2, 3 leyes que se aplican. El Código Civil, en el caso brasileño, el Código de Defensa del Consumidor, la parte de contratos de consumo del Código, la ley especial de consumidor y los estatutos. Todo sobre el sol de la Constitución. El segundo diálogo posible, que sería la nueva especialidad, que no es solamente una especialidad, vamos a decir así, material. ¿Por qué no es posible hoy este blanco y negro del monólogo de leyes? Porque los ámbitos de aplicación son diferentes. Voy a dar un ejemplo brasileño, pero ustedes pueden pensar en ejemplos de otros países. El Código Brasileño de Defensa del Consumidor tiene ámbito material de aplicación de todas las relaciones de consumo, todos los contratos de consumo, que es el mismo ámbito del Código Civil. El caso argentino está más ordenado, nuestro está peor, muy bien. Pero el Código brasileño tiene el mismo ámbito subjetivo de aplicación, ratione persona, no. El Código Civil es un código para iguales. El modelo alemán y el modelo argentino es sofisticado. ¿Por qué? Porque es un código de iguales y de diferentes. Y tiene normas para los iguales y para los diferentes. Tiene normas para comerciantes, tiene normas para civiles. Y con esto ayuda el aplicador de la ley a saber con más sensibilidad quién es que está allí. Un consumidor, 2 civiles, un civil, un comercial. Ese consumidor. Hay 2 comerciantes. Está todo en el código. Organizado, sofisticado. Es un edificio, vamos a decir así, Empire State. Nosotros es un edificio pequeño, 6 andares. Y tiene el Código de Defensa del Consumidor, que es la parte superior, vamos a decir así, un privilegio, el último andar, que se ve el río, Paraná, ¿no? Maravilla. En Brasil, más complejo. Los ámbitos de aplicación subjetivo, ratione persona y ratione materia no coinciden. Por eso que no puedo abrogar, derogar o no aplicar. ¿Cómo voy a no aplicar si es un anciano? ¿Cómo voy a no aplicar si es un niño y consumidor? Tengo que aplicar todo al mismo tiempo. Entonces, esta nueva especialidad es una especialidad subjetiva. Y por eso que el profesor Eric James, yo también cuando sugerí los posibles diálogos, di como nombre un principio europeo que na verdad viene de las encíclicas papales sociales, que es el principio de la subsidiariedad. Es el diálogo de subsidiariedad. ¿Qué significa subsidiariedad? Que en Europa es tan importante para el derecho supranacional, el derecho interno, el derecho regional, vamos a decir así, ¿no? Porque hay federaciones también. Ese derecho, ese principio de la subsidiariedad de las encíclicas papales significa tiempo y orden. Que la entidad menor, vamos a decir así, Santa Fe, la ciudad de Santa Fe, o Litoral, o Río de Janeiro, tenga tiempo para resolver sus problemas y que se observe una orden. Si Río de Janeiro no consigue resolver sus problemas para las Olimpiadas, entonces el Estado de Río de Janeiro
va a ayudar. Pero si la ciudad y la provincia no resuelve, bueno, entonces Brasil va a ayudar, como si fueran círculos. Pero lo más importante de la subsidiariedad es el tiempo. Si el grande, el más fuerte, simplemente interviene y resuelve el problema, no hay sensibilidad. Es necesario dar tiempo y respetar esta orden. El pequeño hace todo lo que puede, el microsistema hace todo lo que puede, todas las definiciones, todas las leyes especiales, todas las normas que hay para resolver el problema. Después el código mayor y después los principios, los valores, lo que hay por arriba, vamos a decir así. Es claro que todo está imbricado, porque es la idea de coherencia, ¿no? Una solución justa para el caso concreto. Pero podemos hacer aquí, utilizar la expresión de Berthiaud sobre la igualdad en derecho civil, que dice que la igualdad de los códigos es una igualdad general y que la igualdad que está estudiando la equidad, ¿no? la igualdad para el caso concreto, la igualdad de los pequeños, del microsistema, de la protección del consumidor, por ejemplo, es una igualdad con alma y con calma. Me pareció muy bonito porque hay que tener sentimiento, el sentimiento de preservar el microsistema, la lógica de la primera ley. No apagar esto por el grande. Con alma y con calma se va procurando, construyendo este diálogo entre fuentes. Y la tercera sería la nueva anterioridad, sería la adaptación. Un diálogo de adaptación, porque no seamos ingenuos, ¿no? Toda vez que entra en vigor, como usted tiene ahora, un código civil y comercial que incluye el derecho del consumidor parcialmente, pero incluye, esto es una revolución y va a impactar, porque muchas cosas vamos a encontrar en este edificio, que es los horneros, vamos a decir, siguiendo la tradición del profesor Jorge Mosset, construyeron para ustedes una orden nueva, un paradigma nuevo. Ahí están las soluciones. Hay que dar tiempo también para esa solución aparecer en este diálogo de todas las fuentes. Y usted tiene en este artículo 1, qué lindo, que dice lo siguiente: fuentes de aplicación. Los casos que este código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos. Un bloque de constitucionalidad que diera nosotros en Brasil tuviéramos un bloque que incluye los tratados de derechos humanos. Según el Supremo Tribunal Federal, los tratados de derechos humanos están abajo de la Constitución y encima de las leyes, son supralegales. Linda construcción. A tal efecto se tendrá en cuenta la finalidad de la norma, alma, ratio. Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos, comercial, muy bien, o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios al derecho. La idea de protección de los más débiles, medio ambiente, competencia, muy bonito. Artículo 2, interpretación. La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento. ¡Qué lindo! Bueno, entonces tenemos esto. Tenemos un desafío de aplicar esta lógica nueva, un nuevo paradigma. No es preto y blanco, es cinza. Es colorido, vamos a decir así, como la posmodernidad, muy líquida, ¿no? Muy difícil, muy compleja.
Si yo pudiera hacer una figura de lenguaje para, esta obra, ¿no? Ese edificio de los horneros de Argentina, sería un edificio como estos lindos que hay en Buenos Aires y acá también, que tiene balcones. Y esos balcones son para el aire, para la oxigenación, vamos a decir así, para que el sol de la Constitución pueda tener más fuerza en ese balcón, porque ahí están los consumidores, en otro están los océanos, están las parejas homosexuales, no sé qué como quieran, son los vulnerables, los diferentes, los que necesitan ese ar, ese sol más con calma, más con alma, los diferentes. Pero el edificio tiene una orden, tiene esos principios, tiene esa parte general, tiene un elevador lindo, tiene realmente una lógica bellísima. El derecho brasileño es un edificio simple. Tiene el Código Civil de 2002, que tiene la unificación de derecho de las obligaciones civiles y comerciales, y tiene una parte superior, quizá un teto verde, algo así, o una piscina con vista para el río, que es el derecho del consumidor. El microcódigo se construyó y se construyó arriba el microcódigo. Son los mismos principios, buena fe, función social del contrato y tal, pero nosotros tenemos AR solamente arriba. Y por eso toda la dificultad que tenemos nosotros de hacer esos diálogos de fuentes todos los días con todos los casos. Y ustedes ahora ganaron un edificio excelente. Tienen la parte comercial maravillosa, tienen la parte civil, pero tienen estas barandas, tienen esos balcones, tienen esta diferencia que ha hecho el legislador. Un poco quizá como el código de consumo italiano que hace los diálogos entre las múltiples fuentes supranacionales y nacionales de las leyes internas. Entonces, mis congratulaciones, no solamente por haber incluido el derecho del consumidor, como en Alemania, dentro de su código, por tener construido algo que esos horneros de acá hicieran muy sui generis, muy latinoamericano, una lección. Y que el derecho del consumidor, no absorbido por el Código Civil, pero valorizado por estos balcones lindos que hicieron, que ese derecho del consumidor sea también una lección para todos. Muchas gracias. En verdad, nuestra primera sesión es una continuidad